Ahora, onginduritzen malin bazaitzue, orai Arkadi Oliveres hitzak adituko ditugu, izanen ditugu 40 minututxo edo hola bere hitzaldirako, eta gero hasiko gara galdeketak eta iruzkinak egiteko saio bat edo denboralditxo bat. A continuación vamos a escuchar las palabras de Arkadi Oliveres. Le vamos a pedir que tiene como unos 40-45 minutos para su exposición y posteriormente tendremos un intercambio de comentarios o de preguntas y nos iremos a tomar un café. Zurea da hitza, Arkadi Oliveres. Buenos días a todas y a todos. Gracias al BOAN por esta invitación, es un privilegio, y felicitación por los 20 años. Felicitación también por enfocar estas jornadas desde el punto de vista básico, que es el de la educación. Mis excusas por no hablar euskera, en fin, ya es difícil a mi edad aprenderlo. Y una recriminación. Hacerme hablar después de Federico Mayor no se me hace. Es absolutamente imposible. Porque, ¿qué vas a hacer después de estas cosas? Pero en fin, en cualquier caso, aquí estamos y habrá que trabajar un poco los temas. Este marco general espléndido mundial que con su sabia experiencia nos ha traído Federico Mayor, para mí se va a concretar en algunos puntos muy precisos, tal como les anuncié a los organizadores. El título que estudié mi charla era Migraciones y refugio, las absurdas barreras en una economía llamada liberal. Y por tanto yo me centraré dentro de lo que es este mundo en este doble fenómeno de las migraciones y del refugio, que ya quiero decir de entrada una cosa, es lo mismo. No podemos distinguir entre migraciones y refugio. La gente sale de su casa para sobrevivir. A veces para sobrevivir porque tiene en juego su vida, porque la situación es bélica, porque le persiguen políticamente, o a veces sale de su casa para tener una vida digna. En cualquier caso, están obligados a salir de su casa y a mí no me gusta en absoluto hacer distinción entre migraciones y refugio. Pero, ni que sea a efectos didácticos, voy a separar un poco algunas razones de las migraciones y algunas razones del refugio, para hacer al final una especie de síntesis de cómo creo yo que debemos entender ambas cosas. Bien, no hay ninguna duda, esto es elemental, que las migraciones son fruto, quizá aquí haré una desviación profesional como economista, de los desniveles de renta que hay en este mundo. Unos desniveles que son absolutamente crecientes. Yo recuerdo que cuando en los años 80 vivimos aquel momento eufórico de la creación, algunas ya existían, pero la mayor parte de ellas se crearon entonces, de las ONGs en España, cuando apareció aquello que todavía ahora se llama la Coordinadora Española de ONGs, para hacer ver cuál era nuestra situación de privilegio frente a los países que llamábamos genéricamente del tercer mundo, hicimos una pequeñísima prueba estadística, seguramente equívoca, porque está basada en un concepto que a mí particularmente no me gusta, que es el de la renta per cápita. Pero, en cualquier caso, si comparábamos renta per cápita entre el 20% más rico de la población mundial, al cual pertenecemos nosotros, y si calculamos cuál es la renta per cápita del 20% más pobre de la población mundial, que son estos miles que, como decía Federico Mayor, se mueren de hambre, en aquel momento la estadística nos demostraba que entre unos y otros la proporción era de 1 a 30 o de 30 a 1. Dicho de otra manera, que teníamos de promedio en estos países privilegiados del norte unos ingresos 30 veces superiores a los que tuvieran los países del sur. Si ustedes consultan los últimos anuarios de Naciones Unidas, se darán cuenta que la diferencia ahora no es de 30 a 1, es de 85 a 1. Han pasado 30 años en que hemos luchado por la cooperación y las diferencias han aumentado. Por lo menos han aumentado entre los de arriba, nosotros, y los de abajo, los que se mueren de hambre. De por medio hay muchas cosas, porque de por medio hay la China, hay la India, hay Brasil, hay lo que ustedes quieran. Pero, en cualquier caso, entre unos y otros, las responsabilidades son mayores. La gente vive peor y, por descontado, quiere salir en búsqueda de una nueva vida. Tampoco hemos colaborado a que las cosas mejoraran mucho. Se ha hablado hace un momento del tema de la deuda.
Acuérdense ustedes que a finales de los 90, principios de los 2000, hicimos una campaña por la abolición de la deuda externa. Si mis cálculos no fallan, aquello que les exigimos a los países del tercer mundo cada año en concepto de pago de deuda viene a suponer aproximadamente 7 veces más de lo que transferimos en forma de ayuda al desarrollo, cosa a la que se dedica el WAN y otras ONGs. 7 veces más. Después nos preguntamos, llevamos 50 o 60 años de cooperación al desarrollo y no hay aquí crecimiento. ¿Cómo lo va a haber si les estamos entregando 1 y les quitamos 7? Esto es inaceptable. Les aseguro algo, que lo decíamos hace 15 años y hemos de repetir. La deuda externa debe ser abolida. Es una deuda injusta y por ahí hemos de empezar a trabajar. Y por descontado, no solamente hemos de abolir la deuda externa. Si queremos que esta situación mejore, también hay que aumentar considerablemente los fondos de cooperación al desarrollo. Bien entendido, bien empleados, porque si damos los fondos a según qué dictaduras, mejor que no se los demos. Pero, en cualquier caso, hay que aumentar estos recursos. He leído en algunos documentos que el 0,7 ha quedado completamente desfasado. Aquello que representaba nuestro objetivo en su momento, ahora ya no tiene sentido, porque el 0,7% del PIB podía tener su sentido cuando las diferencias estaban en este 31 del que hablaba, pero ahora no. Y ahora los cálculos por los que he manejado algunas publicaciones hablan incluso de hasta un 6% de cooperación. Un 6%. Hace mucho, sí, hace mucho, hace 7 o 8 años, el alcalde de Barcelona me dijo, ya estamos en el 0,7, falso, porque era el presupuesto, no era el PIB. En fin, ya estamos en el 0,7, ¿estarás contento? Digo, no, hacia el 6. Hay que empezar a cambiar las cosas, a tener en cuenta que si no, no vamos a reducir estas diferencias. Pero les aseguro que si hubiera voluntad política, estas diferencias podríamos reducirlas con facilidad. Les explicaré el cuento de la lechera. ¿Qué significa? Que según como hiciéramos las cosas, tendríamos recursos para este 6% y mucho más. Y ustedes me dirán, esto es una utopía. Llevamos desde 1972 con una recomendación de Naciones Unidas para dar el 0,7. La última estadística que he visto la semana pasada es que no damos el 0,7 a nivel mundial, sino que damos el 0,3 a nivel mundial. Y España la vergüenza del 0,13. Y, por tanto, si tú hablas del 6%, es que eres un utópico perfecto. Depende de cómo hagamos las cosas. Permítanme ustedes que les explique ese cuento. ¿De dónde saldrían estos dineros? En primer lugar, de algo tan sencillo como la tasa Tobin. Seguramente ustedes habrán oído hablar de la necesidad de gravar a los paraísos, no, de gravar a las transacciones especulativas con un 1 por 1000. Si ustedes hacen un acto de fe con lo que les diré, sabrán que un 1 por 1000 sobre las transacciones especulativas, el señor Tobin consideraba que una transacción especulativa era aquella en que entre la compra y la venta había menos de 3 días. También puede haber una operación al cabo de 4 días. También es especulativa, pero no lo consideran. ¿Qué pasa? Que si tú hacías operaciones especulativas, te las grababan, según el proyecto, que al final no se aprobó, te las aprobaban con un 1 por 1000. Un proyecto fuerte. Y permítanme que les explique un detalle, porque a veces es poco conocido. Quien más se aferró a la idea de la tasa Tobin era un antiguo primer ministro británico, el antecesor de Cameron, un tal Gordon Brown. Fue relativamente efímero y poco conocido. Pues Gordon Brown dijo, voy a preparar un proyecto de ley en la Gran Bretaña para tener esta tasa Tobin. La misma tarde en que el señor Gordon Brown pronunciaba este discurso por televisión, salía volando de Washington a Londres el secretario del Tesoro norteamericano con una sola idea, impedir que el señor Gordon Brown pusiera en marcha la tasa Tobin. ¿Por qué? Decía, esto perjudicará a la economía americana. No es cierto. Esto perjudicaría a los especuladores americanos, que no coinciden exactamente con la economía americana. ¿Cuál era el problema? Que según explicaba un periódico que todavía me merece respeto y que se llama Le Monde, el señor Timothy Geithner, secretario del Tesoro, llámenlo ustedes ministro de Economía del gobierno americano, antes de ser ministro de Economía, era especulador.
Pero esta no es la cosa. Según este informe de Le Monde, los siete últimos ministros de Economía en Estados Unidos, al servicio de los 7 últimos presidentes, durante los últimos 42 años, los 7, en 5 casos el ministro, y en 2 casos excepcionales el subsecretario, el segundo de a bordo, los 7 eran especuladores financieros. Y los 7, además, antes de ser ministros, trabajaban para una misma empresa, una gran banca norteamericana llamada Goldman Sachs. Sigamos. Resulta que ustedes saben, a lo mejor les suena, que hace un cierto tiempo había en Grecia, antes de que estuviera Syriza, un primer ministro conocido, porque formaba parte de una saga familiar muy conocida, llamado Papandreou. El señor Papandreou dijo: Grecia no puede asumir el pago de la deuda externa. No lo puede hacer. Voy a hacer un referéndum entre los griegos, al fin y al cabo Grecia es la cuna de la democracia, para ver si quieren o no quieren pagar la deuda externa. Al día siguiente, sin que mediara ningún proceso electoral de por medio, el señor Papandreou era destituido en su cargo de primer ministro de Grecia. ¿Y a quién colocaban como primer ministro? A un personaje llamado Lucas Papadimos. ¿De dónde se habían sacado al señor Lucas Papadimos? Mira, ¿por dónde? Este señor, ni más ni menos, era el director en Grecia de la banca Goldman Sachs. Pero cuidado, en otro país vecino pasó algo parecido. El país vecino se llama Italia. Y el primer ministro le conocemos todos. Se llama Silvio Berlusconi. Muy bien, un día me enteré que el señor Berlusconi había cesado como primer ministro. Me llevé una cierta alegría. Pero la alegría dura poco en casa del pobre, porque me enteré que el señor Berlusconi había sido sucedido por otro personaje, llamado Mario Monti, que era durante 8 años director de Goldman Sachs. Si ustedes por casualidad se ponen ahora la mano en el bolsillo y sacan un billete de 5, 10 o 20 euros, verán que recientemente los han cambiado de modelo y están autentificados. ¿Por quién? Por el presidente del Banco Central Europeo. ¿Cómo se llama el presidente del Banco Central Europeo? Mario Draghi. ¿Qué hacía Mario Draghi antes? Era director de Goldman Sachs. Creo que ya nos damos cuenta de qué manera es difícil cambiar esta economía. Hay que mantener los deseos utópicos, pero cuesta mucho. El poder es absoluto. Pues mire, si aplicáramos esa famosa tasa Tobin que no le dejaban aplicar al señor Gordon Brown y lo obtenido lo destináramos a cooperación, habríamos asegurado un 1%. Usted dirá, no es nada. No, no es nada, pero es un 1 sobre el 6 que estoy pidiendo. Estoy hablando de utopías, pero hay que vivir de utopías. ¿De dónde sacaríamos un poco más para que las diferencias norte-sur disminuyeran y para que al mismo tiempo las migraciones se pararan? Si es que han de pararse, que no lo sé. En segundo lugar, de la erradicación de algo que está muy de moda. Se llama los paraísos fiscales. He calculado que sin quitarle el dinero a la gente, sencillamente a un señor de Nueva York que tiene su fortuna en las Bahamas, pedirle, oiga, saque usted su fortuna de las Bahamas y no se la vamos a quitar, pero deposítala usted en un banco de Nueva York y pague los impuestos correspondientes. Esto a nivel mundial significa otro 1% del PIB de los países del norte. Tenemos 2. Nos faltan 4. ¿De dónde sacamos más dinero? Pues miren, ahora vamos a acelerar y sacaremos un 2 de golpe. ¿Y de dónde sacaremos ese 2 de golpe? De algo a lo cual Federico Mayor también se ha referido. En 1972, la Asamblea General de Naciones Unidas dijo que haría falta algo importante, que a partir de aquel momento, perdón, he dicho mal, 72 no, 82. En 1982, la Asamblea General de Naciones Unidas dijo que sería necesario que todos los países del mundo disminuyeran en cada año un 5% su gasto militar para destinarlo a cuestiones de desarrollo. Evidentemente, llevamos 30 y pico de años y no se ha cumplido la recomendación. Dejémoslo pasar, ya ha transcurrido el tiempo. Pero si empezamos ahora, en los próximos 5 años tendríamos un ahorro que transferido al tercer mundo significaría otro 2%. Tendremos el 4%. ¿Y dónde vamos a conseguir el 2 que nos falta para llegar al 6? No nos preocupemos, ya lo tenemos. Es la mejor cooperación al desarrollo que existe, la mejor de todas. ¿Y cuál es? Las remesas que los emigrantes hacen a sus países de origen. Esto en este momento ya se está dando y supone, también lo he calculado, un 2% del PIB de los países del norte. 2% que ya se da.
2% cumpliendo la recomendación de Naciones Unidas. 1% tasa Tobin, 1% paraísos fiscales. Creo que no pido la luna, solamente pido algo completamente racional. Con esto conseguiríamos disminuir las diferencias. Evidentemente, como he dicho antes, distribuyendo bien el dinero. No se trata que el señor Teodoro Bian reciba de golpe mucho más dinero, porque sería perjudicial. Pero, en cualquier caso, no se trata solamente de aumentar la cantidad, sino también de mejorar la calidad. Esto es lo primero que quería decirles. Hay que mejorar las situaciones y evitar estas migraciones, y se podría hacer. No solamente de esta manera, no todos son flujos financieros en el mundo, pero como que soy economista me desvío hacia aquí y creo que vale la pena que tengamos presente esta idea. ¿Qué más hay? Pues la otra faceta, refugio. ¿Por qué se está produciendo el refugio? Sencillamente porque la gente sale de sus países en este momento por razones de guerra. Pero cuidado, yo recuerdo que hace unos años también teníamos refugio, pero por otra razón, por razón de las dictaduras. Ahora, en estos últimos meses, con la actualidad del tema del refugio, me ha venido a la cabeza la oportunidad que tuve en 1978 de ser en Barcelona una de las personas que fundamos algo que existe todavía, ACSAR, que significa Asociación Catalana de Solidaridad y Ayuda al Refugiado. ¿Por qué? ¿Venían muchos de la guerra? No. Venían de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, de las dictaduras latinoamericanas. Y atención, si mis cálculos no fallan y mi memoria ya empieza a fallar, no falla demasiado, recuerdo que en aquel momento en Cataluña, supongo que en Euskadi también, solo en Cataluña, recibimos en los años 76, 77, 78, 79, después del golpe de Estado en Argentina, etc., recibimos a 90.000 refugiados latinoamericanos. 90.000. No tiene nada que ver con los 200 o 300 que hemos cogido ahora por aquí y 200 o 300 que hemos cogido por ahí. Hay que tener en cuenta que el refugio lo hicimos en unas condiciones económicas que eran mucho más deplorables que las que tenemos ahora. ¿Y ahora por qué se han producido estas situaciones de refugio? Fundamentalmente por la guerra. Y aquí sí que yo quisiera señalar que tenemos dos tipos graves de responsabilidades en la guerra desde los países del norte, desde nosotros. Primera, muchas de las guerras que han originado refugio han sido, en parte, no digo en totalidad, fruto de nuestra ambición petrolera, de nuestra ambición con minerales, con muchas cosas más. De Libia vienen refugiados. ¿Cuándo empezó la guerra en Libia? Cuando el señor Nicolás Sarkozy quiso para él el petróleo de Libia. Digamos con claridad, cuando el señor Nicolás Sarkozy quiso para él el petróleo de Libia. ¿De dónde vienen refugiados? De Afganistán. ¿Qué pasa en Afganistán? Como ustedes saben, hubo una guerra. Una guerra que fue muy bien digerida por la opinión pública. Así como la guerra de Irak no lo fue tan bien digerida, porque la gente se daba cuenta que no estaba en el pelo, la guerra de Afganistán, la población mundial la aceptó gustosamente. Porque el día que empezó la guerra, el señor Bush, hijo del que Federico Mayor nos explicaba, dijo que iba a empezar una guerra en Afganistán por tres razones. Primera, porque había transcurrido justo un mes desde el 11 de septiembre, que el responsable de los atentados del 11 de septiembre era un señor llamado Osama Bin Laden, el cual se había refugiado en Afganistán, y mira por dónde era necesario ir a buscarle. En segundo lugar, dijo Bush, también hay un elemento importante, la condición de la mujer en Afganistán. Está muy mal la mujer en Afganistán. Si vamos allí, mejoraremos su manera de ser, su forma de vida. Y finalmente, ¿qué dijo Bush? Hay otro elemento importante, hay que ir a Afganistán porque se ha convertido en el paraíso de la heroína. Y eso no es bueno para la salud. De manera que vayamos a hacer. Con estos tres argumentos sólidos, la opinión pública mundial no dijo nada. Y se fueron a Afganistán, donde todavía quedan restos de tropas y donde hay todavía el exilio del que estamos hablando. Pero han transcurrido 15 años. ¿Han encontrado a Bin Laden? Sin duda. Pero mira por dónde. En Pakistán, no en Afganistán. Pequeña casualidad. Y cuidado, aquel que ve 4 cositas de la historia se da cuenta que entre la familia Bush y la familia Bin Laden hay lazos muy interesantes desde hace mucho tiempo. Antes de dedicarse a la política, George
W. Bush, es decir, el hijo, tenía un negocio de petróleo y uno de sus socios se llamaba Salem Bin Laden, y mira por dónde, era hermano de Osama. Pero también vale la pena decir que el padre de los hermanos Bin Laden falleció en un accidente de avioneta en 1968, cuando con su avioneta vigilaba, por encargo de este señor, los pozos de petróleo del dueño de los pozos. ¿Y quién era el dueño de los pozos? Un tal Prescott Bush, padre de un presidente Bush, abuelo de otro presidente Bush. Entre los Bush y los Bin Laden hay una larguísima relación. En segundo lugar, ¿han mejorado la condición de la mujer afgana? Ni hablar. No sé si estuvo por Bilbao, pero por Barcelona estuvo hace un par de años una diputada afganesa, Malalai Joya, me acuerdo de su nombre, que nos explicó a los que lo quisiéramos oír que la condición de la mujer 13 años después era igual o peor que en el momento de empezar la guerra. Y finalmente, ¿qué se nos dijo? Que teníamos que acudir a Afganistán para quitar la heroína. Miren, los últimos informes de Naciones Unidas sobre la droga en el mundo nos certifican que desde la llegada de los americanos a Afganistán hasta ahora, el tráfico de heroína se ha multiplicado por 5. Y que en este momento Afganistán produce el 84% del opio mundial, cosa que no se había producido jamás, porque todos sabemos que la producción de opio se concentraba en Indochina, en Tailandia, etc. Bien. Atención, si seguimos leyendo el informe, en este caso de Le Monde, nos dice que el capo mafioso que administra el tema de la droga en Afganistán era, hasta el año pasado, en que falleció, un señor llamado Karzai, hermano de otro personaje, Karzai, que fue elegido durante 14 años presidente de Afganistán por los Estados Unidos a dedo. ¿Qué méritos había tenido el señor Karzai, no el de la droga, sino el que fue presidente, para ser nombrado presidente? Durante los 10 años previos a su nombramiento, los 5 primeros años trabajó como agente de la CIA norteamericana y 5 años más trabajó como director de una empresa norteamericana de petróleo llamada Onocabo. Muy bien, esto era mérito suficiente para que lo convirtieran en presidente de Afganistán. Tan pronto fue nombrado, el señor reunió a los presidentes vecinos, concretamente a 2, el de Turkmenistán al oeste y el de Pakistán al este. ¿Qué decidieron los 3 presidentes? Ahora que eran buenos amigos, que iban a construir un oleoducto que sacara el petróleo del mar Caspio, que hace frontera con Turkmenistán y que es riquísimo en petróleo, como saben bien, al otro lado del mar Caspio, en Azerbaiyán. Y al final, este oleoducto traspasaría el petróleo, primero por Turkmenistán, después por Afganistán, finalmente por Pakistán, y este petróleo, una vez atravesados estos 3 países, sería desembocado en el Océano Índico, en donde, según los periódicos de la época, sería inmediatamente trasladado a los Estados Unidos. Llevamos 13 años. El oleoducto ha sido construido. ¿Por quién? Por muchas empresas. Pero hay una que ha llevado la coordinación de la obra. Una empresa que se ha encargado de firmar los contratos con los 3 países afectados. ¿Cuál es esta empresa? Una empresa norteamericana. Se llama Halliburton. Y mira por dónde. Halliburton, durante bastantes años, ha tenido como presidente a un personaje llamado Dick Cheney, que, como recordarán, era el vicepresidente de George Bush. Nuestros intereses petroleros, en un caso, han originado estas guerras. Nuestros intereses petroleros en Libia han originado otras guerras. Nuestros intereses del coltán en el Congo están originando también refugio y salida. Y podríamos poner muchas otras. Esto origina refugio. Y es nuestra culpa, tengámoslo presente, es nuestra culpa. Pero hay una segunda culpa que no quisiera dejar de mencionar. Estas guerras, además, se hacen con armas nuestras. Los países que tienen guerra casi nunca acostumbran a producir armas, mientras que los que fabrican armas casi nunca acostumbran a tener guerras. Y mira por dónde. Hay un tráfico que es de armas norte-sur, que además se contrapesa con un tráfico que suele ser de drogas sur-norte. Con lo cual podríamos suponer, aunque no siempre podemos acreditar, que hay armas que se pagan con drogas y drogas que se pagan con armas. Cosa que sí que pudimos acreditar hace unos cuantos años, cuando llegaron a los tribunales
distintos funcionarios del Pentágono norteamericano responsabilizados de haber organizado un tráfico clandestino de intercambio de coca por armas. Los cocaleros colombianos acostumbraban a llegar con sus avionetas llenas de coca a Estados Unidos. Las tenían que hacer aterrizar en algún bosquecillo escondido. Y el Pentágono les dijo, no se preocupen ustedes, dejen ustedes la coca en esos 3 o 4 aeropuertos pequeños que les indicaremos cuáles son. Muy bien. Pero cuidado, cuando tengan las avionetas vacías, no vuelvan de vacío. El Pentágono se los llenará de armas. Y estas armas, ustedes, de regreso desde Estados Unidos a Colombia, las dejarán a medio camino. ¿Dónde? En Nicaragua, para alimentar lo que en aquel momento se llamaba la contra nicaragüense. Este es el tráfico. Armas contra drogas, drogas contra armas. 3 operaciones ilegales, 3. Tráfico clandestino de armas, tráfico clandestino de drogas y, finalmente, alimentación clandestina de una guerrilla. Todo en manos del Pentágono norteamericano. Aquí están las cosas y vale la pena que las sepamos. Pero cuidado, no nos olvidemos. España ha tenido siempre un papel activo en el tema del comercio de armas. Las ONGs lo hemos denunciado infinitas veces. Miren, en el mundo hay 194 estados independientes. En Cataluña nos preguntamos si era 195, pero 194. ¿Qué pasa? Que de estos 194 estados independientes, España suele ocupar siempre la posición entre el 20 y el 25, en renta per cápita, en esperanza de vida, en alimentación, en condición de la mujer, en lo que queramos, excepto en comercio de armas. En venta de armas, cada año nos situamos entre el país número 6 y número 9 más importante de la Tierra. Aquí he preparado una lista muy manual y muy cortita de los países de las zonas ardientes que han recibido armas españolas en los últimos años. Egipto, Argelia, Arabia Saudí, Jordania, Bahrein, Turquía, Libia, Omán, Israel, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Afganistán. Somos responsables de estos conflictos, absolutamente. Y después, cuando aquellos que legítimamente huyen de los conflictos quieren venir, entonces decimos que no les queremos. No puede ser, de ninguna manera. No les queremos, les ponemos fronteras, aquí, en Lampedusa, en Lesbos, o donde sea, y como que ellos quieren seguir viniendo, ¿qué sucede? Ustedes lo saben, se ahogan. 29.000 ahogados en los 3 últimos años en el Mediterráneo. Hasta el punto que nuestro querido Mediterráneo ya no se llama Mare Nostrum, se llama Mare Mortum, como ustedes saben, de todos los que están allí depositados. Así, tranquilamente, con una opinión pública a la que les resbala absolutamente todo esto y que no podría admitir de ninguna manera estas situaciones. Pero se dan. Se dan, hasta que nos refieren las imágenes que antes Federico Mayor señalaba de aquel niño muerto en las costas griegas, o turcas, no sé, terrible. Así estamos. Y cuidado, esto no es lo peor es lo que diré a continuación ya para ir terminando, que estas actuaciones severas de los gobiernos, este cerrar las puertas absolutamente a la llegada de inmigrantes o de refugiados, los gobiernos se lo pueden permitir porque tienen un apoyo total no, mayoritario de la opinión pública. La opinión pública les apoya. Y ya lo vemos, los resultados en Francia, los resultados en Austria. La semana pasada, el domingo pasado, hubo elecciones, primera vuelta de elecciones presidenciales en Austria. Ganó el candidato nazi en Austria la semana pasada. Digamos, estas cosas no deben tener. Y por tanto, ¿qué deberíamos hacer? Pues sencillamente yo me permitiría, ya que estamos en un seminario de educación, presentar 5 o 6 opciones educativas que entiendo que deberían hacer cambiar a esta opinión pública frente al tema del refugio y del exilio. Primera opción educativa, historia. Historia. Porque la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. Desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, siempre hemos ido por esos mundos de Dios intentando saber dónde podríamos sobrevivir. Nos dicen los prehistoriadores, los antropólogos, etcétera, que el primer Homo sapiens apareció en Abisinia, lo que hoy llamamos Etiopía. Pero cuidado,
de Homo sapiens hemos encontrado incluso hasta Tierra de Fuego. ¿Qué significa? Que de Abisinia a Tierra de Fuego el camino es muy largo. Hay que salir de Etiopía, hay que subir, atravesar el Mediterráneo, atravesar toda Rusia, toda Siberia, llegar al estrecho de Bering, esperar que sea invierno para patinar un poco hasta Alaska y Alaska empezar bajando, bajando, hasta que después de miles de kilómetros llegas a Tierra de Fuego, porque no había otra manera de llegar. Miles y miles de kilómetros, naturalmente, en miles y miles de años. Pero la población siempre se ha movido para sobrevivir. Pero no hace falta que vayamos a la prehistoria. En el siglo pasado, un país que damos hoy por hoy por muy avanzado, Irlanda, perdió el 90% de su población. El 90% de los irlandeses marcharon. En Irlanda había una agricultura muy precaria, basada en la patata. Hubo una epidemia de patata y ni patata tuvieron. ¿Y qué hicieron? Se marcharon todos. ¿Dónde? A Massachusetts. 90% de los irlandeses. ¿Y dónde más? En Italia. Marcharon, no el 90%, pero sí el 50% de los italianos. ¿A dónde marcharon los italianos? Lo sabemos todos. A Nueva York y a Buenos Aires. Cosa que los argentinos, buenos descendientes de los italianos, explican con una cierta ironía en un pequeño poema que quizá ustedes han oído alguna vez. ¿Qué dice este poema? Los mexicanos descienden de los aztecas, los guatemaltecos descienden de los mayas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos con los que llegaban hasta. Vale la pena que seamos una pequeña cantidad educados en la historia. Hace 3 años fui a pasearme unos días a una isla que muchos de ustedes deben conocer, pequeña, llana y preciosa, llamada Menorca. Solo tiene un pequeño cerro, muy pequeño, y el cerro se llama El Toro. Y en El Toro hay el santuario de la Virgen del Toro, que es el referente espiritual de la isla. Me fui a pasear por allí y mis ojos toparon con una placa enganchada en la pared. ¿Qué decía esta placa? Esta placa la hemos colocado aquí. Aquí significaba en este lugar de referencia histórica y espiritual de la isla. La hemos colocado los menorquines en homenaje y agradecimiento al pueblo de Argelia, porque cuando en el siglo XIX teníamos malas cosechas de trigo y nos moríamos de hambre, íbamos a Argelia y nos daban de comer. Este es el mundo al revés. Lo primero que hay que hacer es aprender historia. ¿Y qué es la segunda cosa que debemos hacer para fomentar esta educación y que la opinión pública cambie? Sencillamente, demografía. Demografía. Miren, la demografía, ustedes saben que se explica mediante lo que llamamos pirámide de edad. ¿Cómo son las pirámides de edad? De forma triangular. Debajo están los que acaban de nacer, a los 10 años falta alguno, los 20, a los 100 ya prácticamente no queda nadie. Quedaba un señor, precisamente de Menorca, que vivía hasta los 114 y que estaba como un puntito encima de la pirámide. Pero en fin, en cualquier caso, esto es una pirámide. ¿Pero cómo es esta pirámide de edad? ¿Es así? Ni hablar. La pirámide de edad en España, pero también en Italia, también en Francia, tiene una forma completamente distinta. Tiene una cabeza grande, porque como ustedes saben, España, Francia, Portugal e Italia son los 4 países con una población más envejecida del planeta. Después, ¿qué pasa? Que viene un cuerpo delgado, porque, ustedes saben muy bien, aquí también terminó aquel llamado boom de la natalidad. Con lo cual, aquellos que tuvieron que nacer, no nacieron. Y mira por dónde, ahora no están. Con lo cual, entonces, la parte entre media de la pirámide es más bien delgada. Y finalmente, la base vuelve a engrandecerse porque la base recibe los inmigrantes que han tenido bastantes hijos. No tenemos una pirámide así, tenemos un cuerpo extraño. Pero desde el punto de vista económico, este cuerpo de extraño tiene su significado. Porque, como ustedes saben, en esta pirámide de edad dividimos entre primera, segunda y tercera edad. La primera edad, los niños, los estudiantes, etc. Segunda edad, la que trabaja. Tercera edad, ya lo sabemos. ¿Y qué pasa? Que la segunda edad es la que ha de alimentar a la tercera y a la primera. Y es la más delgada de todas. Con lo cual, evidentemente, aquí no hay suficiente para hacer las dos cosas. Una institución que no es santo de mi devoción y que se llama la Caixa, hace un cierto tiempo sacó un informe que decía que tal como estaba la evolución demográfica en España, ellos calculaban que en los próximos 25 o 30 años
suponiendo que se superara la crisis, en la caja son optimistas y piensan que superarán la crisis, que haría falta la llegada a España, atención, de 250.000 inmigrantes netos por año para equilibrar la pirámide. Si no, malo. Segundo elemento. Tercer elemento que hay que conocer. Ahora les diré algo que es muy egoísta, pero quiero decírselo. Contrariamente a lo que se piensa, la inmigración reporta dinero a los autóctonos. No nos cuesta dinero, al contrario. En Madrid, Presidencia del Gobierno publica cada año lo que llama el balance fiscal de las migraciones. ¿Qué aportan los inmigrantes a las arcas públicas? ¿Qué detraen los inmigrantes de las arcas públicas? ¿Qué aportan? Bueno, si trabajan con papeles, cotizaciones a la Seguridad Social. En segundo lugar, IRPF, que se les descuenta de la nómina. En tercer lugar, aunque no tengan papeles, el IVA, el tabaco, la gasolina, los impuestos indirectos. Estos son aportaciones. ¿Y cuáles son las detracciones? Lo sabemos todos. Educación, sanidad, servicios sociales, ayuda a la vivienda, becas comedor, no sé cuántas cosas. La última vez que leí este saldo, ¿saben cuál era? 6.000 millones de euros al año en nuestro favor. Es decir, las cotizaciones y los impuestos superaban cada año en 6.000 millones de euros a lo que nos podía costar la inmigración. Es un regalo. Sé que lo que estoy diciendo es muy egoísta, porque no hay que recibirlos porque traigan dinero, hay que recibirlos porque es su derecho a venir. Pero en cualquier caso, sepamos que da dinero. Y lo último, y con esto voy a terminar, porque ya me ha dicho Alicia que tengo un tiempo limitado, ¿cuál es la última aportación? Algo que creo que va a dar pie un poco a las charlas como Teresa y compañía que vendrán ahora. La gran aportación de las migraciones es, sin duda, la aportación cultural. Todas nuestras culturas no son otra cosa que el fruto de las migraciones que han ido viniendo en nuestros países respectivamente. Como ya se ha dicho, y ustedes lo saben bien, yo vengo de Cataluña. Muy bien. ¿Qué pasa? Hombre, estoy muy contento, pero no es esto. No es esto. ¿Qué es ser catalán? Pues nada del otro jueves. Nada del otro jueves. Ser catalán es ser un poco fenicio, un poco cartaginés, un poco griego, un poco rumano, un poco judío, un poco del Islam, un poco andaluz, un poco gallego, un poco ecuatoriano, un poco magrebí, un poco todos aquellos que nos han visitado. Si ahora cuando viene el verano tienen ocasión de darse una vuelta por Cataluña, que podría pasar esto en cualquier otra parte de España, les recomiendo una pequeña excursión. Empiezan la excursión en una ciudad altamente encantadora, como es Girona. Pregunten en la oficina de turismo qué es lo que hay que visitar y les dirán la judería y los baños árabes. Se moverán por Girona, verán la judería y los baños árabes. Y cuando salgan de Girona, no muy lejos de Girona, se encontrarán con una pequeña población, capital del Bajo Ampurdán, llamada La Bisbal, en donde una pequeña orquestina, nosotros la llamamos copla, te tocará una sardana. Y cuando intentes saber qué es eso de la sardana, te dirán que es una danza de origen bizantino que atravesando el Mediterráneo ha ido llegando hacia Occidente después de una etapa en que pasó por Grecia y se convirtió en el sirtaki aquel que nos bailaba Anthony Quinn en la película del Zorba. Bueno, entonces llegas a Cataluña y ya tienes esta sardana. ¿Qué habrás hecho? Pues mira, habrás hecho judería, baños árabes y danza bizantina. Con todo esto, más el viaje que llevas por detrás, se habrá hecho la hora de comer. ¿Qué te darán para comer? Bueno, ahora no es la época, pero si ustedes en lugar de ahora van por Navidad les darán turrones y panellets. Panellets creo que ustedes llaman huesos de santo. ¿Y qué son ya lo sabemos todo, que nadie se imagine que los turrones lo inventaron en Gijona. ¿Qué va? Lo llevaron los árabes cuando estuvieron por allí. Y los huesos de santo, los panellets, vayan ustedes un día a comer a Marruecos y después de comer, de postre, les van a dar un panellet. ¿Qué habrán hecho, por tanto? Judería, baños árabes, danza bizantina, postre magrebí. Habrán comido. Y como que habrán comido, probablemente también habrán bebido. Y como que habrán bebido, su euforia catalana subirá de nivel. Y entonces pensarán que ha llegado el momento de colocarse una barretina. No sé si saben lo que es la barretina. Es un gorro con una borla roja aquí encima, como símbolo de catalanidad. Y cuando miren la enciclopedia, ahora más bien la Wikipedia, se darán cuenta que la barretina
es un gorro típico de Anatolia, que si yo no estoy equivocado, es la parte asiática de Turquía. Y contentos ustedes con su barretina catalana, que en realidad es turca, seguirán dando vueltas por Cataluña, hasta aparecer por un espacio que es absolutamente estimado por los catalanes, que como ustedes saben se llama el Monestir de Montserrat. ¿Y qué verán allí? Sencillamente que la Virgen es negra. Y después, bueno, poco teñida, pero en cualquier caso, negra. Y finalmente terminarán su jornada de catalanidad absoluta en uno de los espacios más estimados por la mayoría de catalanes, que se llama el Camp Nou. ¿Y qué es el Camp Nou? El Camp Nou es el estadio de un equipo que creó un suizo llamado Joan Gamper, y en el cual los jugadores, y hasta hace un poco de tiempo también el entrenador, ahora ya no, eran argentinos, brasileños, cameruneses, holandeses, lo que ustedes quieran. Esto es Cataluña, esto es lo que les quería decir. Muchas gracias. Mila esker, Arkadi, muchas gracias por decirnos que vivimos en un mundo que está al revés, un mundo en donde todavía no se entrega el 0,7, es algo que a nosotras nos afecta mucho aquí en Alboan y que deberíamos entregar el 6%, y no solo de los presupuestos, sino del PIB. Y también muchas gracias por decirnos que la migración y el refugio son dos cosas que son iguales, por hablarnos de la genealogía de Goldman Sachs y cómo controla los resquicios de poder aquí en Europa, desde Italia hasta Afganistán. Y muchas gracias por la invitación a ir a Girona. Yo creo que estaríamos encantadas, todas las personas que estamos aquí, de ir a hacer ese curso intensivo de catalanidad, que es el resultado de la mezcla de muchos pueblos y culturas, y que tan hermoso es. Segidan, irekiko dugu epe bat zuen komentarioa, galderak, iruzkinak egiteko, eta aurrera, orain zuena hitza izanen da, tartetxoa izanen dugu 20-25 minutu, eta gero joanen gara kafe bat hartzera. Bueno, pues tenemos como 20 minutos para vuestros comentarios, preguntas, sugerencias. Adelante. ¿Ya? Hola, mi pregunta es para Arkadi Olivares. Bueno, tenemos a la extrema derecha gobernando en Hungría, en Polonia, en Dinamarca, en coalición. Pronto en Austria la presidencia, si no pasa otra cosa. Pero me gustaría saber también qué opina de la izquierda, que también yo creo por mi parte que le hace también un poco el juego sucio a la extrema derecha, como puede ser el primer ministro francés. Bueno, la extrema derecha gobierna en Hungría, en España y en otros sitios. ¿Qué más sucede? Este señor tan honorable que usted acaba de mencionar es de Barcelona. Se llama Manuel Valls y es un impresentable, en todos los sentidos de la palabra. Practica políticas de derecha absolutamente. Él y su compañero, François Hollande. Hace 2 meses, no, más, 3 meses o 4, en París hubo un grave atentado yihadista en un restaurante llamado Bataclan. Al día siguiente, el señor François Hollande dijo: esto es inadmisible, me voy a Siria a atacar estos focos yihadistas. Tengo un muy buen amigo mío que trabaja en Médicos Sin Fronteras. Estuvo en Siria justo cuando sucedió esto y regresó de Siria escandalizado. Dijo que se calcula por encima que el ejército francés causó en Siria alrededor de 1.500 víctimas. ¿1.500? Sí, 1.500 víctimas para vengar los 300 o 400 muertos del Bataclan. ¿Quiénes son los terroristas?
los yihadistas o el señor Olante? Hay que preguntarlo así, nada más. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta en relación a, digamos, a una opinión más bien. ¿Qué es lo que hace que países, por ejemplo, como Alemania, que en un principio se mostraron a favor, o cómo interpretar ese supuesto buen recibimiento que hubo en un principio, ¿no?, hacia los refugiados, haya llevado a que posteriormente cerraran sus fronteras de una manera inesperada, ¿no?, insólita, no sé? Gracias. Ya ven, de esto sabe mucho más Arcadi, pero en fin, porque además él es un especialista en esta manera de haber menospreciado el papel que le correspondía a Europa y haber pasado a ser, pues, esto, una unión monetaria que no tiene todos los demás responsabilidades que debería tener si fuera una unión política o si fuera una unión al menos económica, que no es unión económica, vuelvo a repetir que es monetaria. Y tiene razón, al principio se dijo, Alemania sí que está teniendo una actividad generosa de recibimiento de los refugiados, porque ellos sí que han dividido muy bien y han dicho refugiados sí, porque esto está perfectamente establecido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y sin embargo, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Arcadio Oliveras sobre la igual necesidad de ambos para sobrevivir, que es lo que él ha mencionado, pero ellos dejaban a los emigrantes a otro lado, diciendo, sí, esto es responsabilidad de todos, esto tenemos entre todos que fortalecer nuevamente el sistema de ayuda. Ha mencionado antes también el coltán. Qué vergüenza que Europa, una de las oportunidades que tenía era a través de esta minería de uno de los metales más, la columbita tantalita, más necesarios precisamente para, como superconductor para todas estas maravillas de los iPad y los iPhone y todas estas cosas. Bueno, pues entonces se diferenciaba, en lugar de decir, no, vamos a hacer una política europea general, se diferenciaba y se decía refugiados sí, emigrantes no. Bueno, ¿y por qué pareció en un momento determinado que Alemania efectivamente hablaba hasta de 800.000 refugiados que era capaz de recibir? La verdad es que esto es lo que hubieran tenido si hubiera, y vuelvo a repetir, si fuera una unión y no fuera más que una unión de euro, pero si fuera una unión política hubieran tenido que decir Europa asume estas necesidades de acuerdo con la Carta de Derechos Fundamentales que rige en toda Europa. Y por tanto hubieran tenido que decir corresponde a estos países la recepción de tal. Que no es necesario además que se piense que estos refugiados se reciben para siempre. Lo que se tendría que haber hecho, y era lo que todos esperábamos que hiciera Europa como símbolo de, precisamente, de respeto de derechos humanos, lo que esperábamos que hiciera sería una gran capacidad de acogida en centros que se podían construir muy rápidamente, pero donde hubiera agua potable, donde hubiera electricidad, donde hubiera las mínimas necesidades del confort, entre ellas, todo un tipo de letrinas que no puede ser. Fíjense ustedes, lo conozco muy bien y son cosas que nos conmueven a todos. Pensar que en estas instalaciones provisionales no existe un sistema de desagüe, un sistema normal de evacuación, de exoneración fecal, no existe. Bueno, pues todos pensábamos, efectivamente,
cuando Alemania habla de estas cifras y dice que va a hacer esta acogida, de que esto iba a ser, como en tantas otras cosas da las pautas a Alemania, pues pensamos, bueno, pues ahora dará la pauta a continuación de lo que tenemos que hacer el resto de Europa. No ha sido así. Y no ha sido así, ¿por qué? Pues porque, una vez más, yo tengo que subrayar que no tenemos hoy ninguna institución que tenga esta capacidad de ejercicio pleno de una serie de responsabilidades por parte de los países que forman parte de la Unión Europea. Solo hay responsabilidades de tipo financiero, de tipo económico, de la deuda y tal. Pero cuando pasamos a decir, bueno, ¿y cuáles son las acciones sociales que hoy son absolutamente imprescindibles? No existen. Y no existen, yo voy ahora a subir creo que es muy importante hacerlo, creo que hay que subir al multilateralismo democrático. Miren, todo lo que ha dicho últimamente sobre Libia, qué vergüenza ver que Sarkozy, que hacía unos meses recibía nada menos que la jaima del señor Gaddafi en el Parque de Luxemburgo, y nosotros en el Palacio del Paro, en España. Recibíamos, ¿por qué? Pues porque era el jefe, el presidente de un país. Se podrá decir muchas cosas, pero él era una persona que tenía aquel país, que lo hubieran poco a poco democratizado, que hubiera habido instancias, como les digo, de recurso y de altura moral suficiente, que pudiera haber sido unas Naciones Unidas fuertes en lugar de ser unas Naciones Unidas marginadas. Pero lo que es cierto es que si Europa no toma estas medidas, si no las toma la señora Merkel, a la señora Merkel yo recuerdo que incluso se la llegó a mencionar como candidata al Premio Nobel de la Paz, que no sé qué tiene que ver también a veces las acciones de plantar árboles o de acoger a refugiados para la paz, pero en fin, ya la habían propuesto precisamente diciendo, miren, esta mujer ha sido generosa. El que ha sido realmente generoso en esto ha sido el presidente Obama. El presidente Obama, frente a la total animadversión republicana, ha incorporado casi a 6 millones de emigrantes y refugiados que estaban sin regularizar. Y él lo ha hecho, ¿y por qué lo ha hecho? Pues miren, lo ha hecho también porque a veces cuando se está en estas posiciones, yo también recuerdo, antes le he dicho una cosa que me decía mi madre, pero les diré una que me decía mi padre. Y mi padre, que era un hombre muy modesto, pero que hizo muchas cosas, entre ellas hacer penicilina, una persona que no tenía ninguna carrera ni nada, en Barcelona, en Horta, en el año 1947, no está mal, ¿verdad?, como empresario. Bueno, y me decía, mira, cuando tú estés absolutamente convencido, hayas escuchado, compares, reflexiones, y estés convencido de que tienes que hacer algo, hazlo sin pedir permiso porque no te lo darán. Muy bien, pues esto es lo que sabía Obama. Obama sabía que nunca tendría permiso para el Medicare. No lo tendría, porque sabía que desde el principio las aseguradoras y las grandes farmacéuticas de los Estados Unidos impedirían, como así ha sido, ni Kennedy pudo, ni Carter, ni Clinton, ninguno de ellos pudo este tratamiento a los pobres 30 o 40 millones de norteamericanos que no tienen acceso, por tanto, a la salud médica. ¿Por qué lo ha conseguido el presidente Obama? Porque ha dicho, this is a matter of national security. O sea, ha encontrado el camino para decir, las razones de seguridad nacional dependen exclusivamente del presidente de los Estados Unidos. Y de esta manera ha logrado el Medicare, que ahora ya son 40 millones de norteamericanos los que tienen acceso a los servicios de sanidad, ha logrado la incorporación de casi 6 millones de migrantes, la regularización. ¿Por qué? Por lo mismo. No se pueden ustedes imaginar la reacción furibunda que hubo sobre esta incorporación. Y él dijo lo mismo. Él consideraba que 6 millones de norteamericanos representaban a matter of national security. Y por eso lo logró. Y por eso logró también disminuir en 1/3 el presupuesto de defensa. El presupuesto de defensa en los Estados Unidos en el año 2007 llegó a 862.000 millones de dólares. 8 veces más que el país que viene después, que es China. Fíjense, China, con todas las cosas que tiene, pues resulta que es
el segundo país con 108.000 millones. Pero es igual, es 8 veces menos. Y aquí está lo que antes también he mencionado, Dick Cheney, Halliburton, Lockheed Martin. ¡Qué vergüenzas que hayamos! Pero esto es la verdad, esto es así. 3.000 millones de dólares al día en todas estas cosas y, sin embargo, cuando uno quiere hacer políticas sociales, tiene que recurrir, como yo creo que ha sabido hacer bien el presidente Obama, a materias of national security. Esto no ha sido el caso en Alemania, no podía ser el caso en Alemania, y por eso yo creo que es muy importante el llamamiento que han hecho fue en el mes de diciembre del año pasado, el llamamiento que se ha hecho para una reunión extraordinaria, sin veto, pero con voto ponderado, de una Asamblea General de las Naciones Unidas en la que por primera vez fueran los pueblos también. Y esto la gente dice, no, esto es una utopía, esto es imposible. No, miren ustedes, hay reliquias de la Sociedad de Naciones, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, en que hay 50% de estados y 50% de representación de patronales y de uniones obreras. Es decir, que se hiciera una convocatoria excepcional diciendo lo hacemos urgidos porque podemos llegar a puntos de no retorno para que estas Naciones Unidas dictaminaran sobre 3 cosas: la extrema pobreza, el medio ambiente y la amenaza nuclear. Son 3 temas que bastaría con esto para que de momento nos abrieran un poco el camino hacia el futuro. Y esto sí, en aquel momento se podría dictaminar, hablando de extrema pobreza y de los que tienen que salir para sobrevivir. Yo quiero destacar eso de lo que ha dicho Arcadio Oliveras. Es que es muy importante. Es que yo los he visto morir y por eso soy un poco vehemente. Yo he visto cómo se mata a la gente en Ruanda, con machetes, ya no... Es que es algo tremendo. Y nosotros mirando, los demás contemplando, diciendo, no, es que claro, estos tíos tienen derecho a hacerlo. No, señor. El señor Pol Pot en Camboya del año 75 al 79 se cargó a 4 millones de seres humanos. Y nosotros todos mirando. ¿Cómo podríamos de una vez, por ejemplo, regular lo que está pasando en Siria? Qué vergüenza, también lo ha descrito Arcadio Oliveras. Pero claro, allí cuando el señor Hollande de momento dice, vamos a hacer un gobierno de los insurgentes. Y claro, le llamó el señor Putin, que también es otro personaje del que valdría la pena hablar, y le dijo, oiga, los servicios de inteligencia franceses son muy malos. Los de la KGB siguen siendo mejores. Usted sabe quiénes son los insurgentes en una palabra. Todo eso necesita una regulación multilateral, se quiera o no se quiera reconocer que los liberales, los neoliberales, en los años 80 se cargaron. Y claro, y lo hemos aceptado. Yo lo que no comprendo todavía es como gobiernos que ha habido en aquel momento, que eran gobiernos bastante razonables en algunos casos, aceptaran el que le sustituyeran en Naciones Unidas, el que cambiaran los derechos humanos por las pautas mercantiles, el que en Europa dieran a la señora Merkel un poder de dictaminar sobre casi todo. Menos cuando toma una decisión como esta, que era tan aparente de decir que vamos a incorporar a 800.000, en este caso ya no tenía la fuerza que tenía cuando nos decía que teníamos que pagar un déficit tal en tanto tiempo, en una palabra, yo creo que es absolutamente apremiante en estos momentos que hagamos un gran clamor mundial a favor de un sistema, aunque sea provisional, aunque sea extraordinario, de un multilateralismo democrático. No sé si le entendió bien a Arcadi, que ha mencionado que la opinión mayoritaria de la población, entiendo en la Unión Europea, es contraria a los refugiados y que de alguna forma los gobiernos que están diseñando políticas están reflejando ese desacuerdo, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió, yo no tenía esa sensación, o sea que yo tengo la sensación, es una sensación desde mi punto de vista un poco contrastada, pero de que la opinión mayoritaria no está en contra de los refugiados, de la acogida, ¿no? Y hace poco leí además que
una encuesta en España, creo que era de Demoscopia, que hablaba en principio de que la sociedad española estaba de acuerdo en apoyar a los refugiados, ¿no? Me recuerdo por encima pues que más del 70% estaba de acuerdo en dar dinero personalmente a la ayuda y que incluso, creo recordar que era más del 60% estaba dispuesto a acoger a refugiados en su propia casa, ¿no? Me gustaría que confirmara esto, porque me parece que es un punto de partida importante y un poco en qué se basa esa percepción, ¿no? Bueno, me pueden contestar cualquiera de los dos, pero... Bueno, seguramente no me he expresado suficientemente bien, porque aquí sí que valdría la pena distinguir entre la percepción que se tiene del refugiado y del inmigrante. Seguro que cuando la gente ve pues, las desgracias en Lesbos, etcétera, se le rompe el corazón y está dispuesta a recibir 3 meses de un señor en su casa. No hay ninguna duda de que esta sociedad existe. Ahora, si tú le dices a una población cualquiera, de cualquier rincón de España, si está dispuesta a que lleguen, yo qué sé, 500 inmigrantes a trabajar allí, lo único que dirán es que de ninguna manera, que no hay trabajo, que no puede ser. Esto es lo único que quería expresar. O sea, que hay una opinión mayoritaria que en el caso del refugio quizás sea un poco distinta. Hola, estoy aquí. Mi pregunta es para Arcadi sobre el comercio de armas. Usted ha dicho unos países donde se exporta desde España. Yo no tengo ni idea sobre el tema, pero me imagino que, como estamos conociendo con el tema de los paraísos fiscales, también habrá países intermedios donde se exporta un poco para que las empresas como no estén como directamente involucradas. No sé si hay algo de eso, si nos puede indicar. Bueno, algo hay, pero lo primero que hay que decir es que el comercio de armas en un 90%, mal que nos pese, es legal. ¿Legal qué significa? Que en España, por ejemplo, tú, si haces mesas o haces sillas, puedes exportar las que tú quieras. Pero si en España tú haces armas, no las puedes exportar si no hay una autorización de la Comisión Interministerial que revisa las exportaciones de armas. Y esto sucede prácticamente en toda la Unión Europea y pienso que también en Estados Unidos. Es decir, el comercio de armas está legalizado. Será inmoral, será ilegítimo, será lo que queramos, pero desde el punto de vista de los documentos está autorizado. Después hay un 10%, que es aquel señor de la carterita con la pistola escondida, etc. Esto es otra cosa. Pero la mayor parte de este comercio es legal, con lo cual lo que hay que intentar es ver si se puede cambiar la normativa. Antes Federico Mayor explicaba aquel cambio en Naciones Unidas que habían dicho que sí y después dijeron que no. Yo tuve ocasión de estar en el año 91 en Nueva York en una reunión de Naciones Unidas a ver si se aprobaba una cosa tan sencilla y elemental como la transparencia en el comercio de armas. Es decir, no que se prohibiera, sino que cada país estuviera obligado a darle al secretario general de la ONU cada año un informe diciendo desde nuestro país se ha exportado esto y se ha exportado a estos países. Estuvimos trabajando bastantes años para conseguir una especie de primer apoyo para esta normativa. Los distintos movimientos europeos que trabajábamos con el comercio de armas estuvimos allí en Nueva York con gran decepción, porque resulta que cuando ya estaba a punto de ser aprobada esta normativa, que decía los países del mundo entregarán cada año al secretario general de la ONU un listado, ni más ni menos que un listado de sus exportaciones, llegó el embajador norteamericano y dijo, ya estamos de acuerdo en esto ya, pero podríamos hacer una pequeña modificación. Cada país del mundo entregará voluntariamente al secretario general de la ONU cada año un listado de sus exportaciones, con lo cual, evidentemente, la cosa no progresa mucho. Listo. Yo quisiera añadir algo, porque antes Arcadio ha dicho algo muy importante, como uno de los 5 caminos para el mejor entendimiento y quizá el remedio, y ha puesto la historia. Yo soy muy partidario de que expliquemos hoy, en la historia de hoy, y sobre todo para los jóvenes, las cosas que normalmente nos explican. Por ejemplo, en relación a las armas. Hay unas armas que todavía son peores que las demás, que son las armas nucleares, porque, claro, es que es tan disparatado que sigamos teniendo esta posibilidad de que por un cataclismo natural, por lo que sea, incluso porque haya un loco capaz de utilizarlas y ponerlas en marcha, es que pueden afectar al conjunto de la vida en la Tierra. Es que es un disparate, ¿verdad? Bueno, pues esto hace que se reúnan en un momento determinado una serie de representantes en aquel momento de la Unión Soviética, encabezada por Gorbachev, y el señor Reagan por parte norteamericana.
Y hay bastante sensibilidad en aquel momento. Hay también muchos países que dicen que esto no puede ser, hay muchas influencias, y se reúnen en Reykjavik. Lo pueden ver ustedes en la historia, y por eso digo que es bueno que lo vean, para que después expliquemos lo que ha pasado. Y se reúnen en Reykjavik el señor Reagan y el señor Gorbachev. Y logran de reducir en el 70% el número de ojivas nucleares disponibles en aquel momento. Y cuando llegan a eso, pues bueno, todos muy satisfechos y tal, pero el señor Gorbachev le dice, bueno, presidente, ahora ya podemos destruir el mundo 300 veces en lugar de 1000 como anteayer. Pero comprenderá que esto no es ninguna solución. La solución es la eliminación. Y además nosotros, que somos los que tenemos gran cantidad de ojivas nucleares, tenemos que hacer también eliminar las otras que se han dado por parte del señor Bush a países tan estables como por ejemplo Pakistán. Es que se han hecho tantos disparates. Bueno, y le dice esto, le dice, yo le propongo que mañana acordemos la eliminación y que hagamos todas unas pautas para estar seguros de que esto es así y tal. Y al día siguiente el señor Reagan le dice que no puede, que por razones de seguridad a escala mundial, tal, que debe mantener tal, que es mucho lo que se ha hecho y que por tanto se tienen que felicitar y tal. Y entonces Gorbachev le dice, sí, ya lo dijo el presidente Eisenhower, y es verdad. El presidente Eisenhower, en el momento en que trasladó el poder, es un discurso precioso, que además fue un gran estadista, había sido un gran militar también en la Segunda Guerra Mundial. Cuando pasa el poder a Kennedy en el año, a primeros del 61, las elecciones fueron en 60, pues le dice, señor presidente, ya es usted la persona más poderosa de la Tierra, excepción hecha del consorcio bélico-industrial de los Estados Unidos. Pues bien, este consorcio bélico-industrial es el que impidió el que se pasara del 30% a la eliminación total. Y es el que sigue en estos momentos prevaleciendo. Es decir, seguimos teniendo en manos del Partido Republicano y del señor Dick Cheney, al que antes he citado, Arcadio Oliveras, seguimos teniendo esta inmensa espada de Damocles, que yo creo que también son de estas cosas que quizá una gran movilización a escala mundial podrá en algunos años al menos, yo creo, hacer frente y hacer la presión que es necesaria desde un punto de vista social para que se termine. Yo pensando en los descendientes, la gente que hoy es joven, pensando que podemos dejarles un planeta deteriorado desde un punto de vista medioambiental y seguir con la espada de Damocles de la amenaza nuclear, me parece un disparate. Bueno, pues mi pregunta va dirigida a cualquiera de los dos y va un poco más aterrizando en nuestro contexto. ¿Qué políticas públicas creen que se deberían dar para promover realmente una convivencia en lugar de una coexistencia, o en vez del enfoque multicultural, ya el enfoque más intercultural, pues que permita que las personas migrantes pues que se sientan personas ciudadanas de pleno derecho, ¿no? Porque en nuestra experiencia trabajamos con jóvenes con una alta diversidad cultural y en nuestros espacios en los que les brindamos espacios de convivencia, ¿no? De encuentros improbables con otros jóvenes y otras jóvenes de Logroño en este caso, pues sí que manifiestan que, pues eso, que a pesar de haber nacido en Logroño, ¿no? O llevar ahí desde la primera infancia, pues sí que siguen percibiendo que en ciertas situaciones pues no son personas ciudadanas de pleno derecho, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, pues ¿qué piensan que se debería implementar, ya sea pues a nivel local o regional o nacional? Tenemos las experiencias de los proyectos ICI, que sí que están dando frutos en algunos territorios. Pero a ver, ¿qué opinión tenían ustedes? Gracias. Por lo que a mí se refiere, estoy seguro que en esta sala hay 100 personas que saben más que yo de este tema, porque son educadores y yo no lo soy. Lo primero que hay que hacer es educación, por descontado. Y después, así a primera vista, pienso que es importante evitar los guetos. Pondré un ejemplo. Cerca de Barcelona hay una tan pequeña población que se llama Vic, en la cual hay una inmigración fuerte, fundamentalmente marroquí, pero también hay un poco de Bangladesh, un poco de Pakistán. ¿Y qué pasó? Que los alumnos se fueron a matricular a una escuela
como que encontraban compañeros, se matricularon más, y los padres catalanes matriculaban menos. Llegó un momento en que dos escuelas relativamente cercanas, una estaba con matriculación autóctona y la otra con matriculación. Y el alcalde de Vic hizo un decreto espléndido, fusionó las dos escuelas y se terminó. Entiendo que políticas de este estilo se pueden ir aplicando, pero no sé más cosas. Amabietako ordua, amaiketako hartzeko ordua jatu zaigu, eta ongi duritzen malin bazaitzue, emanen diogu txalo bero bat gure izlariei eta gure buruei ere, eta joanen gara kafe hartzea. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos ha llegado la hora de tomar el amaiketako, que es el aperitivo que tomamos a las 11, pero son las 12. Vamos a darle un gran aplauso a ustedes y a nosotros. Disfrutando.